Imaginen un país donde la simple idea de saborear un plato picante puede acarrear consecuencias legales. Esa nación prohibió el consumo de picante hace décadas debido a una serie de incidentes médicos graves que afectaron a la población. La decisión fue tomada tras estudios que vinculaban el consumo excesivo de especias picantes con problemas respiratorios y alergias que, en algunos casos, llegaron a ser fatales, generando una preocupación nacional que llevó a la implementación de esta estricta prohibición. Aunque parezca increíble, esta política ha cambiado por completo la forma en que los habitantes disfrutan de su gastronomía y ha moldeado una cultura culinaria muy distinta, marcada por la ausencia del ardor que en otros países define su identidad. Antes de revelar los detalles, imagina por un momento un lugar donde la chispa y el ardor en la comida han sido reemplazados por una estricta prohibición, un país que ha decidido limitar una de las tradiciones más apasionadas de muchas culturas, el consumo de picante. Este escenario sorprendente nos invita a reflexionar sobre cómo las decisiones culturales y sanitarias pueden transformar radicalmente una forma de vida, y despierta una curiosidad irresistible por entender las razones y consecuencias de tal medida. Es un recordatorio impactante de que, incluso en lo más cotidiano, las tradiciones pueden enfrentarse a leyes que parecen desafiar nuestra propia identidad. Para entender la singularidad de esta prohibición, debemos sumergirnos en la historia y cultura de este país, donde las tradiciones ancestrales y las creencias tradicionales han influido profundamente en sus decisiones sociales y políticas. En sus antiguas prácticas, el uso de especias picantes siempre tuvo un papel importante en la medicina y la espiritualidad. Pero en un momento dado, una serie de epidemias y problemas de salud vinculados a estos ingredientes llevó a que la comunidad modificara su enfoque. La influencia colonial y los cambios en la percepción de la salud pública también jugaron un papel crucial, conduciéndolos a adoptar leyes restrictivas que marcaron un antes y un después en su identidad gastronómica y social. Así, el contexto cultural y el pasado histórico revelan cómo una nación puede evolucionar, incluso hasta el extremo de prohibir aquello que durante siglos fue parte esencial de su tradición. La principal razón detrás de esta prohibición radica en un brote de enfermedades respiratorias y alergias graves que afectaron a la población, causadas por la ingesta excesiva de especias picantes, las cuales agravaron las condiciones de salud de los más vulnerables. Los estudios médicos mostraron que el consumo frecuente de alimentos muy condimentados aumentaba la incidencia de complicaciones pulmonares y reacciones alérgicas peligrosas, que incluso en algunos casos resultaron fatales, llevando al gobierno a considerar que era necesario proteger a sus ciudadanos mediante leyes estrictas. Como resultado, decidieron eliminar por completo el consumo de picante en todas las formas y en todos los ámbitos, priorizando la salud pública sobre las tradiciones culinarias. La prohibición del picante ha transformado radicalmente la gastronomía local, llevando a la creación de platos más suaves y menos aromáticos, donde los sabores tradicionales han sido sustituidos por ingredientes menos agresivos, afectando la identidad culinaria que antes se caracterizaba por su intensidad y pasión. Esta restricción también ha limitado la creatividad de los chefs y ha desplazado las recetas ancestrales que dependían en gran medida de las especias picantes, resultando en una gastronomía más uniforme y menos vibrante que la que solía reflejar la diversidad cultural del país. Como consecuencia, la cocina nacional ha perdido parte de su carácter distintivo, generando un impacto emocional en quienes añoran los sabores ardientes y la historia que estos transmitían. La prohibición del picante ha alterado profundamente la vida cotidiana de los habitantes, quienes ya no disfrutan de la misma pasión y expresividad en sus comidas, optando por sabores más suaves y menos estimulantes, lo que a menudo provoca una sensación de pérdida de identidad cultural. Además, esta restricción influye en las tradiciones sociales y celebraciones donde la comida picante solía tener un papel central, generando cierta frustración y sentimientos de exclusión entre quienes valoran esas expresiones culinarias. En general, la vida diaria se ve marcada por un cambio en la forma en que las personas disfrutan y comparten sus maneras de celebrar mediante la comida, afectando también su vínculo emocional con sus raíces. Los residentes expresan sentimientos encontrados, algunos confiesan que al principio sintieron alivio y seguridad, creyendo que la prohibición protegía su salud, pero con el tiempo muchos confesaron sentirse frustrados y desconectados de su identidad cultural, extrañando los sabores intensos y las tradiciones perdidas. Algunos testimonios reflejan una nostalgia profunda por aquellos momentos en que la comida picante era símbolo de unión y celebración, mientras que otros aceptan la regla con resignación, argumentando que la salud debe prevalecer por encima de las tradiciones. En conjunto, estas reacciones revelan la complejidad emocional y cultural que surge cuando las leyes intentan limitar aspectos tan arraigados en la vida de un pueblo.
Aunque la ley prohíbe el consumo general de picante, existen excepciones en situaciones especiales, como en clínicas de rehabilitación donde los pacientes que desean recuperar su tradición pueden recibir permisos temporales, o en eventos culturales donde se permite el uso limitado de especias en contextos tradicionales controlados por las autoridades. Además, algunas personas de alto rango social o diplomático, con permisos especiales, pueden acceder a alimentos picantes en ocasiones específicas, manteniendo así ciertas conexiones con su historia y cultura. Estas excepciones muestran un equilibrio entre la estricta ley y el reconocimiento de la importancia cultural del picante en circunstancias particulares. A diferencia de este país, donde el picante ha sido restringido por razones de salud y cultura, en países como México, Tailandia o India, el consumo de especias picantes es fundamental en su identidad gastronómica, símbolo de pasión y tradición que se transmite de generación en generación. Aquí, el ardor en la comida no solo es un sabor, sino un orgullo colectivo que une a las comunidades y enriquece las celebraciones, contrastando fuertemente con la restricción impuesta en el otro país, donde la intensidad y el amor por estas especias han sido reprimidos en favor de la protección sanitaria. Esta comparación resalta cómo el valor y el significado del picante varían enormemente según las diferentes culturas y decisiones gubernamentales a lo largo del tiempo. En lugar de las especias picantes, este país ha favorecido una gastronomía más suave y adaptada a las nuevas regulaciones, promoviendo platos que enfatizan ingredientes frescos, sabores delicados y técnicas culinarias que no requieren especias ardientes, buscando crear una identidad culinaria distinta y saludable. Se han desarrollado nuevos estilos de comida local, centrados en la pureza y la sencillez de los sabores, con énfasis en vegetales, cereales y carnes suaves, exhibiendo una cultura gastronómica que reemplaza el ardor por una experiencia más relajante y controlada. Así, el país ha redirigido su enfoque hacia estilos de alimento que reflejan sus valores de salud y bienestar, dejando atrás las tradiciones picantes por un estilo más moderado y nutritivo. La prohibición del picante ha tenido un impacto ambivalente en el turismo. Por un lado, disuade a viajeros que buscan experimentar la gastronomía vibrante y picante por la cual el país era famoso, haciendo que algunos opten por otros destinos. Sin embargo, por otro lado, ha atraído a turistas interesados en conocer una cultura gastronómica diferente y en exploraciones de tradiciones únicas que desafían las expectativas convencionales, generando curiosidad y un interés especial. En definitiva, aunque la restricción puede alejar a ciertos viajeros apasionados por la comida ardiente, también ha abierto una nueva faceta para el turismo cultural y de salud, atrayendo segmentos específicos de visitantes. Quienes infringen la ley enfrentan sanciones estrictas que van desde multas considerables hasta posibles arrestos, dependiendo de la gravedad de la infracción y del contexto en que se produzca, evidenciando la seriedad con la que el país impone esta regulación. En algunos casos, los infractores son sometidos a campañas de sensibilización y educación, pero en otros, las penalizaciones pueden incluir confiscación de alimentos, multas económicas e incluso la detención temporal. Estas medidas refuerzan la intención del gobierno de mantener la ley vigente y demostrar su compromiso con la protección de la salud pública, creando un ambiente en el que el incumplimiento no pasa desapercibido. La prohibición del picante en este país ha sido un proceso dinámico y fruto de cambios sociales y políticos a lo largo de los años, comenzando con una estricta medida en respuesta a crisis sanitarias y evolucionando lentamente hacia una política más flexible en ciertos sectores. A lo largo del tiempo, las leyes se han ajustado, permitiendo excepciones y adaptándose a las nuevas evidencias médicas y a las corrientes culturales, reflejando un esfuerzo por equilibrar salud y tradición. Este recorrido histórico demuestra cómo las políticas pueden cambiar con el tiempo, pero también cómo las raíces culturales profundas dejan huellas indelebles en la memoria colectiva, incluso en medio de leyes estrictas. Una historia fascinante cuenta que, en una ocasión, un chef famoso intentó preparar un plato con especias picantes en secreto para una celebración tradicional, pero fue descubierto por las autoridades, quienes confiscaron todos los ingredientes y le impusieron una multa ejemplar. La anécdota se convirtió en leyenda urbana, simbolizando la firmeza con la que se aplican las restricciones, y además sirvió para reforzar la idea de que incluso los intentos más ingeniosos por recuperar el sabor original son vigilados con rigor. Esta historia ilustra la tensión constante entre la cultura y la regulación, revelando la pasión que aún existe por el picante en un país donde está prohibido. La prohibición del picante plantea una profunda reflexión sobre hasta dónde deben llegar los gobiernos en la regulación de las tradiciones culturales y cómo esto afecta la libertad individual de decidir qué comer.
En este debate, surge la pregunta de si la protección de la salud justifica limitar los derechos culturales y la expresión personal, o si, por el contrario, la preservación de las raíces tradicionales debe prevalecer sobre las leyes restrictivas. Este conflicto nos invita a reflexionar sobre el equilibrio necesario entre respeto por las tradiciones y la autonomía individual, poniendo en evidencia que la frontera entre la protección y la censura puede ser difusa en sociedades en constante cambio. La diversidad de tradiciones gastronómicas enriquece nuestra comprensión del mundo y revela cómo las distintas culturas expresan su identidad a través de los sabores y los ingredientes, cada una con sus propios límites y libertades. La existencia de regiones donde el picante simboliza pasión y comunidad, en contraste con lugares que lo prohíben por motivos de salud, refleja la singularidad de cada historia y creencia, recordándonos que la comida es un lenguaje vivo que trasciende meramente el paladar. Al entender y respetar esta variedad, aprendemos a valorar la riqueza cultural que cada tradición aporta, reconociendo que la diversidad en la gastronomía es también un reflejo de la diversidad en las formas de vivir y pensar del mundo. Aunque actualmente la ley que prohíbe el picante en este país es estricta, existe la posibilidad de que en el futuro, con cambios en la percepción pública y avances en estudios médicos, se revisen y modifiquen estas regulaciones, permitiendo gradualmente un retorno controlado a algunas tradiciones picantes. La creciente tendencia global hacia la libertad de elección y la valorización de la cultura local podría influir en la apertura a cambios legislativos, especialmente si la población demanda mayor autonomía en sus hábitos alimenticios. En definitiva, aunque las leyes actuales sean rígidas, el paso del tiempo y las circunstancias sociales pueden abrir camino a una mayor flexibilidad en un futuro cercano o lejano. A lo largo del mundo, existen numerosos mitos culturales relacionados con la comida que reflejan creencias ancestrales y valores profundos, como la idea de que ciertos alimentos tienen poderes mágicos, o que comer ciertos ingredientes en determinados momentos puede traer buena suerte o mala fortuna. En algunos lugares, se cree que los alimentos picantes pueden ahuyentar espíritus malignos, mientras que en otras culturas, se considera que ciertos ingredientes deben evitarse en días específicos por superstición. Estos mitos nos muestran cómo la alimentación va mucho más allá de la nutrición, siendo un espejo de las tradiciones, miedos y esperanzas que conforman la identidad de cada pueblo. La diversidad cultural en las tradiciones gastronómicas nos enseña que el respeto y la comprensión son fundamentales para valorar las diferencias, mostrando que cada comunidad construye su identidad a través de sus sabores y costumbres, incluso cuando éstas parecen opuestas o contradictorias. Aprendemos que las leyes y tradiciones reflejan no solo intereses colectivos, sino también historias y valores profundos que deben ser aceptados y aprendidos con empatía. En última instancia, esta variedad nos invita a abrir nuestra mente y corazón, reconociendo que la riqueza del mundo radica en la pluralidad de sus culturas y en la libertad de cada pueblo de expresarse a través de su comida. Al mirar estas historias y contrastes, recordemos que la verdadera riqueza de nuestra humanidad radica en la aceptación y el respeto por las diferencias culturales, incluyendo las tradiciones gastronómicas que, aunque nos parezcan sorprendentes o contradictorias, son expresiones profundas de identidad y historia. Aprendamos a valorar cada tradición, entendiendo que en la diversidad también encontramos la belleza de un mundo más rico, más tolerante y más lleno de aprendizaje. Al final, respetar las tradiciones de los demás es honrar su historia, su cultura y su derecho a ser quienes son, celebrando la pluralidad que nos hace únicos y fuertes como humanidad. Si te ha parecido fascinante descubrir cómo una simple especia puede generar leyes y despertar emociones, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias sorprendentes de todo el mundo. Así, juntos seguiremos explorando los secretos y maravillas que esconden nuestras culturas, enriqueciendo nuestra visión del planeta. Suscríbete ahora y sé parte de esta aventura llena de curiosidades y aprendizajes que solo YouTube puede ofrecerte.